¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, saludamos a los amigos, Hugo. Sí. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Esperemos que sí. Estamos aquí con mi hijo Hugo, aquí de ruta, ¿vale? En este camino de... no es off-road, pero bueno, pistas un poco más rotas y demás. Estamos con esta preciosa, ahora os enseñamos, KTM 890 Adventure. Y, ¿verdad, Hugo? ¿Cómo anda esa moto? Súper bien. Súper bien, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Y por la tierra donde hay muchos piedras también va muy bien. ¿Por la tierra? Sí, como por ejemplo. Es cómodo, ¿no? Sí. Notas que la moto va cómoda, ¿no? Sí. Le encanta, ¿eh? La verdad que desde que la tenemos hemos hecho ya varias rutas con ella y nos estamos metiendo así por sitios, ¿verdad? Hubo rotos y demás para probar y va muy cómodo, ¿eh? Va muy cómodo. La verdad que la moto se comporta increíble, chicos, increíble. Y nada, estamos en este sitio. Aquí hace años, no sé cuánto hará, más o menos 3 años a lo mejor, o un poco más, con mi R1200, BMW R1200, no la 1250, la R1200, una roja que tuvimos. En este mismo sitio, Hugo y yo grabamos un vídeo aquí, exactamente aquí, de cómo subir y bajar de una moto trail. Ese vídeo se hizo viral, ¿verdad, Hugo? Ese vídeo lo han visto, no sé si unas 400.000 personas, se hizo viral. Es un vídeo normal que hicimos, pues enseñando cómo subir y bajar de una moto. Y ya os digo, aquí mismo lo hicimos y pues tengo ese recuerdo, hacía que no venía por aquí desde aquel vídeo, fijaos, 3 años o más a lo mejor, por este camino que está muy chulo. Y nada, hoy vamos a hacer un vídeo de sitios ocultos, por decirlo así, que lleva esta moto, esta KTM 890 Adventure, pues donde lleva alojados herramientas y demás cosas para que sepáis, porque me parece interesante que estas motos, ¿vale? Esta marca tiene muchos detalles, ¿vale? Que en otras motos que he tenido y he probado no tienen estos detalles, que ahora vais a ver, que chapó por KTM, porque me quedo flipado, os lo digo en serio. Así que nada, le voy a dejar la cámara a Hugo, ¿vale? Sí. Y nos va a grabar aquí un poquito, ya sabéis, hay gente que le suele saludar en algún comentario, Hugo, como dicen, camógrafo, como se dice, no sé cómo se dice exactamente. Saludos para Hugo, no sé qué, pues nada, él también, cuando le dice saludos, siempre se los transmito, ¿vale? Así que nada, nos va a grabar aquí y os enseño un poquito. Coge la cámara, Hugo, si quieres. Y os voy a enseñar, chicos, sitios ocultos que yo, la verdad, no tenía ni idea de que esta moto tenía esas cositas. Cuando compré esta moto, pues ahora, antiguamente, en otras motos que he tenido, te daban el manual de usuario, que te viene pues en el libro, pues con todo, ¿no? Y a veces le suelo echar un vistacito. Y esta moto no traía el libro de usuario. Ahora ya viene todo, te lo dan en PDF, ¿vale? Entonces te dan el PDF, ya sabéis, pues todas las características del cuadro, del TFT, todo, mantenimientos, ¿vale? Entonces todo en TFT y todo el otro día leyendo. Y sí que dije, ¿dónde llevará este? Porque normalmente las motos suelen traer alguna herramienta, algún destornillador, 2 tonterías, ¿vale? Acércate, Hugo. Esta moto, quédate por ahí. Tenemos que desmontar los 2 sillones y yo los tengo previamente desmontados para no alargar mucho el vídeo. Hay que sacar primero el asiento trasero, yo lo tengo desmontado, ¿vale? Que desde la cerradura con la llave abrimos, ¿vale? Como os digo, yo ya lo tengo desmontado. Hemos dejado ahí los cascos colgados aquí, ¿vale? No teníamos nada para apoyar, así que ahí hemos dejado los casquitos y os voy a enseñar. Bueno, aquí también, mirar, en el sillón trasero, bueno, aquí esto es grasa verde, ¿vale? Nos trae un compartimento también. Esto también es un detalle guapo. Nos trae aquí como una especie de guantera, ¿vale? Échate un poquito para atrás, Hugo, para que lo vean un poquito mejor. ¿Veis esta guanterita que tiene aquí? Pues a ver, no es gran cosa, ¿vale? Pero pues yo qué sé, a ver, el móvil se podría llevar ahí. Lo tenemos aquí ahora. Hemos colocado también un soporte, ¿vale? Para llevar nuestro móvil, ¿vale? Tenemos aquí este soporte guapo para llevar nuestro móvil o poner desde Google Maps, que suelo poner a veces el GPS. Está súper bien, ¿vale? Pero bueno, entiendo que el móvil a lo mejor también entraría aquí. Pasa que bueno, normalmente el móvil llevarlo aquí es un poco tontería. Pero bueno, si queremos meter alguna cosita, pues nos trae este detalle, pues para meter aquí, pues ya os digo, lo que queráis, algunas llaves o no sé, una tarjeta de crédito, yo qué sé, cosas así, ¿vale? Pero bueno, es un detalle para que también lo tengáis en cuenta, que esta moto trae pues aquí una guanterita, ¿vale? Que me resulta curioso, ¿vale? Y luego tenemos que levantar el sillón del piloto, ¿vale? Que sería este. Luego también hay más modelos, bueno, tenéis más formatos, porque alguno me ha preguntado, ¿este es el asiento bajo? Creo que hay más rebajados, ¿vale? Hay más rebajados y pues depende de vuestra estatura, pues bueno, pues para que tengáis en cuenta. Aquí no lleva nada para guantera ni demás, pero bueno. Luego ahí, bueno, nos trae ya, me imagino que vendrá la toma para hacer
para meter la máquina de diagnosis, pues como todas las motos, ¿vale? Y ahora lo curioso viene aquí, échate un poquito para atrás, Hugo. Sí. Lo curioso viene aquí. En estas tapas, digamos que vienen las cosas ocultas para nuestra moto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos trae una caja de herramientas que vais a flipar. Yo he flipado, ¿vale? Porque, y además vienen muchas herramientas. Es lo bonito, es lo bueno, que no, a lo mejor no hacen falta usarlas nunca, pero bueno. Entonces, tenemos que levantar el sillón, si no las tapas no se puede levantar porque los sillones quedan aquí, vienen por seguridad para que la gente no te las quite. Y tenemos que tirar de las tapas hacia afuera. Vienen aquí como dos grapas. Sacas una grapa de aquí, que tiene aquí, y otra grapa aquí. Sacamos las dos grapas, enfoca aquí, Hugo, para que vean. Ahí tenéis una grapa y ahí tenéis otra grapa, ¿vale? Y luego hay que tirar de la tapa para atrás. ¿Tac? ¿Veis? Esta grapa engancha aquí. Pero lo que os digo, tenéis que soltar previamente los dos sillones. Si no soltamos los dos sillones, las tapas no se pueden soltar. A no ser que las queremos arrancar, ¿vale? Que eso ya sería otro tema, ¿vale? Pero viene preparado para eso, para que, digamos, no nos puedan manipular y nos puedan quitar. Y mirad lo que viene aquí, chicos. Ah, no, pues es en el otro lado, donde trae la caja de herramientas. Me he equivocado, pero bueno. Aquí nos trae un compartimento. Voy a poner aquí para que me vean los amigos. Hugo, ponte un poco ahí más atrás si quieres. Aquí nos trae un compartimento. A ver, no es gran cosa, tampoco esperéis que vais a meter aquí un bocadillo, ya me entendéis, pero bueno, ya veis. Pues si queremos meter alguna cosita, pues es un sistema oculto que está bien, o más herramientas, ¿vale? Pero ya os digo yo que en la otra vienen bastante más herramientas, ¿vale? Pero bueno, ya veis aquí que nos traen para meter cositas, ¿vale? Queremos guardar alguna cosa. Yo esto no lo sabía, cuando miré lo que os digo, el libro de mantenimiento de la moto en PDF, venía esto y me quedé flipado. Digo, coño, si se pueden desmontar las dos tapas. Normalmente cuando compras la moto, normalmente suele ser así. Cuando compramos una moto, no nos dicen nada en el concesionario, donde la compremos, te dicen a lo mejor lo básico y poco más, pero estas cosas no suelen decirlas. Entonces, ya os digo, yo viendo el manual de PDF lo vi y dije, coño, ¿y esto si se desmontan las tapas, si tenemos aquí unas guanteritas? Pues para que tengáis en cuenta los detalles que tiene esta moto, por ejemplo, que otras motos que he tenido no lo llevan. Entonces, chapó, como os he dicho antes, por KTM. Me resulta interesante que tengan estas cositas. Las tapas no pesan nada, la verdad que es una pasada, son súper ligeras, ¿eh? Esta sería una tapa. Y ahora vamos a ir a la tapa del lado. Por aquí, Hugo. Ponte aquí. Yo voy ahora medio de la vuelta. Y el sistema es el mismo, ¿vale? Soltamos de aquí las dos grapas. Una y dos, ¿vale? Ya veis que se desmonta y tiramos hacia atrás. Tiramos hacia atrás. Ya veis aquí, esta guía engancha aquí como en el otro, como os he dicho, y estas dos puntas entran en esas dos grapas, ¿vale? Es súper sencillo de colocar. Y aquí tenemos la misma guantera que esta, pero aquí ya nos viene la caja de herramientas, ¿veis? Son iguales, ¿vale? Son las mismas, pero aquí ya nos vienen las herramientas que yo he flipado. Abrimos el compartimento y nos viene esta bolsita. Ya os digo, no esperéis gran cosa, pero la caja de herramientas viene súper completa. Voy a poner esto aquí para que lo veáis, amigos. Un poquito para atrás, Hugo, si quieres. Mirad, esta es la caja de herramientas, pero es que vienen mogollón de cosas. Es que ya os digo, normalmente yo las motos que he tenido siempre, un destornillador y ya está, y poco más. Una llave de Allen, vamos a poner aquí arriba, en esta bolsita. Una llave de Allen, súper larga. Será también para que podamos hacer alguna cosa, regular nuestras cosas. Una llave de Allen para manipular también con la mano, ¿veis? De cuadradillo, esto será de, no sé si era de 7 o bueno, no sé exactamente. Esto, luego, sí, vale. Bueno, sí. Aquí vienen un montón de vasos que Hugo el otro día flipó, ¿vale? Hugo el otro día flipó, ¿a que sí, Hugo? Sí. Nos vienen un montón de vasos, mirad, de Tors. O sea, increíble, un juego completo de Tors, completo, ¿eh? Para la moto, o sea, increíble. Os lo digo en serio, ¿eh? Con un vaso también. Un vaso, o sea, esto es un detallazo. Ya os digo yo que en las motos que he tenido nunca jamás había visto esto, nunca, ¿eh? Fijaos, lo que os he dicho. Tors, llave de Allen. Esta os explicaré para qué es. Una llave fija de 8 o 10 también, incluida. Una llave de 10, 14 también incluida, que también será para la rueda. Bueno, ahora un vaso también de 17. Esto, que es también para la rueda, ahora os explico. Y una Allen también que será de 5. No, esto es una Tors. Una Tors pequeña, pues también pues para un tornito por ahí de la piña. Por si acaso en algún momento de ruta nos pasa alguna cosa, que podamos meterle mano a nuestra moto. Vale, ya sabéis que luego hay gente que no tiene ni idea.
Pero bueno, pues si tienes un poco de idea, lo que sea, pues te puedes sacar de un apuro. Fijaos, esto yo no lo he visto jamás en una moto, jamás, que venga incluido en las motos que yo he tenido. Esta llave es para el tensado de la... o si tenemos que quitar la rueda. ¿Veis? Ahí entra la llave. Y para hacer fuerza, uy, me estoy dando cuenta, bueno, nos vamos a encontrar aquí en el suelo. ¡Ostras! 10 céntimos. Mirad, chicos, nos acabamos de encontrar 10 céntimos. Está un poco cochino, pero mira, no nos hacemos ricos, Sí. pero ves, este sitio nos da suerte, ¿eh? Sí. Hicimos el vídeo viral. Y eso que siempre, toma, Hugo, para ti, guárdatelos. Vale. Y eso que luego lo limpiamos. Y eso que siempre, Hugo, es una pasada, se encuentra un montón de monedas en el suelo, ¿eh? No con el detector, que también lo sabéis, pero cuando va andando siempre se encuentra un montón de cositas, ¿verdad, Hugo? Sí. Siempre, ¿veis? Papá, mira, 5 céntimos, 10 céntimos. Bueno, y más ha encontrado, hasta 20 euros también, ¿eh? Alguna vez. O sea, Sí, un día yo me y 50 tenía... también, ¿no? ¿Eh? 50 euros no, lo más. No, 50 no, ¿qué 20, dices? 20 euros. 20 euros y de 10. Un día me tenía que ir a clase y mientras estaba andando al lado de una casa del Sí. portal, había ahí un todoterreno y miro abajo algo como un papelito así de color azul un poco brillante y yo, ¿qué es eso? Y Sí. me acerco y estaba un poquito roto una esquinita, pero me encontró 20 euros. Y yo, hola. En serio, es una pasada, Sí, siempre, cada 2 por sí. 3. Mi papá me ha encontrado, se encuentra un montón de Lo monedas. máximo que me encontró ha sido 20 euros más. También es verdad no, que siempre va nada mirando al más. suelo, es una pasada, ¿eh? Sí. Siempre. Que es un juguetito, o sea, es una pasada. Bueno, que nos desviamos del vídeo, ¿vale? Lo que os he dicho, para soltar la rueda, esta barra con 2 cortes de aquí, para hacer fuerza, ¿vale? Podemos meter aquí y aflojar, ¿vale? Ponemos aquí la tuerca y podríamos aflojar la rueda, placa, aflojarla, tanto una como otra. Podríamos desmontar la rueda entera, ¿vale? Para sacarla, si queremos repararla, aunque son llantas tubulés, que yo os he explicado en muchos vídeos, que yo no me compro una moto con cámara ni de coña. Yo esta moto la compré porque tenía sistema de llanta tubulés. Si no, ya os digo yo que esta moto no la hubiese comprado, os lo prometo, ¿eh? Entonces, bueno, si pinchamos, metemos un macarrón o lo que sea. Pero ya veis, fijaos en los detalles, ¿eh? Os lo vuelvo a repetir, ¿eh? Llaves para desmontar rueda, para apalancar, para tensar la cadena. Tenemos nuestras llaves aquí fijas. Lo que os he dicho. Uy, creo que se te ha caído algo. Ahora lo cogemos. Para tensar, destensar. Vale, ya veis, aquí el tensor. Podemos aflojar y luego tensamos la rueda para atrás o para adelante. O sea, todo esto, chicos, es una pasada. O sea, esto es un detallazo por parte de KTM, os lo digo en serio, ¿eh? Que venga con este juego de herramientas, que lo ves así y es una bolsa muy pequeñita, ya veis, lo que ocupa la mano, pero nos viene completo para que podamos acceder a cualquier cosa de la moto. Chapó por KTM, repito, me quito el sombrero. Así que muchas marcas premium y no premium que se pongan las pilas, porque esto realmente no es que valga tampoco mucho dinero, entiendo que no, pero ya solamente el detalle, ya no hablamos del dinero, hablamos del detalle, ¿eh? Que tú en un momento dado vayas por una pista como esta o lo que sea y te pasa alguna cosa que te puede ocurrir, pues que tú puedas acceder a la moto de alguna manera con alguna herramienta, alguna cosa. Siempre llevas algo, yo siempre llevo un poco de cinta aislante, siempre llevo alguna cosita, pero bueno, ya estáis viendo, parece que la moto de Hugo Sí. la hemos desguazado, ¿eh? Como venga alguno por aquí va a decir, ¿qué os ha pasado? ¿Eh? Ya veis que la moto es un bellezón, aunque le quitemos los sillones, le quitemos las tapas, la moto es un bellezón. ¿Hugo? Sí. Ahí ha entrado, y ahora bajamos y metemos aquí una grapa y otra grapa y ya está. ¿Eh? Ya veis, perfectamente colocado. Luego tenemos que montar el sillón. Ponte de ahí, Hugo, en el otro lado, por favor. Este sillón nos trae alturas para poder llegar mejor al suelo, ¿vale? Vamos a poner, encajamos aquí, vamos a poner ahí, y ahí, ya ves que este ya está encajado perfectamente. Y luego nada, este se pone muy bien. Estas dos U's entran aquí atrás, aquí y aquí, se pone aquí para atrás, un golpe aquí en el medio y perfecto. Y ahora ves la moto ya está vestida, preciosa, elegante, ¿vale? Muy elegante. Me gusta mucho el tacto de verdad, Hugo. Sí. El tacto de los sillones, no sé cómo explicar que es antideslizante, o sea, no te deja, aunque llueva, no te deja, es como si fuera una lija, por decirlo así, es como si fuera una lija y se te agarra muy bien, los pantalones o cualquier prenda que lleves se agarran súper bien. Viene con el logo también aquí de KTM, aquí sale Hugo, logo de KTM, también, súper chulo. Y bueno, pues habéis visto los compartimentos ocultos que lleva esta moto.
por si no lo sabíais, pues bueno, hemos hecho un vídeo para que sepáis, que ya veis, herramientas. Y en el izquierdo, pues lo que os he dicho, podemos meter también alguna otra cosa que queramos. Y luego queda discreto. Entonces yo no lo sabía, pero lo que os he dicho, mirando el vídeo. Y luego en esta mochila que llevo aquí de Touratech, que lo tenía mi R1250, que la compré, pues me está viniendo genial ahora. La verdad que entran bastantes cosas. Os voy a enseñar algunas cosas de las que llevo aquí también, para que veáis, cuando voy en ruta, o bueno, siempre suelo llevar. Bueno, aquí tengo una mochilita para las cámaras. Aquí tengo, mirad chicos, también le he quitado, échate un poquito para atrás, Hugo. ¿Sabéis qué es esto? Se los quité el otro día, los tengo que guardar. Estos son, ¿sabes lo que es esto, Hugo? Sí, patas, ¿no? Esto viene aquí, ponte ahí. Esto viene aquí, enganchado, va atornillado aquí. Y esto va aquí puesto, para sacar a... Pues bueno, pero bueno, va metido ahí. Para que cuando vayamos con zapatilla, como ahora por ejemplo, digamos que se te agarre la zapatilla o calzado normal, ¿vale? Pero... Uy, se ha caído. Cógelo, por favor. Pero esto es una mierda, chicos. Yo he usado de estos, yo casi siempre se los quito, o sea... lo que os digo, para hacer off-road, cuando vamos con bota de enduro, que yo siempre suelo llevar cuando hago por ahí, siempre llevo mi bota, aquí te agarra súper bien, ya veis, estos dientes que agarran perfectamente, ¿vale? Entonces, cuando vamos con la goma, aunque vayamos ahora con zapatilla, yo he probado con zapatilla, y esto es una mierda, os lo digo en serio, o sea, se te mueve la goma, no, o sea, no es que se mueva la plataforma, pero la goma a mí no me gusta. Hace que la zapatilla no haga un buen agarre. A mí no me gusta nada, en serio. Entonces, el primer día me acuerdo que me di una vuelta y dije, esto es o sea, me iba con el pie así, iba flotando con el pie. Decía, esto iba con zapatillas, iba flotando. Y lo primero que hice fue quitárselos, que hay opción en esta moto para quitarlos. Y luego aquí también, ¿veis? Lo que he hecho es darle la vuelta, ¿vale? Esto viene en plano. No trae goma, pero viene en plano, sin dientes. Entonces le quitamos los dos tornillos, le damos la vuelta, como ahora, y cuando vamos con bota de off-road, hace que tu pie se hinque ahí, porque son dientes como de cocodrilo, ya veis, es una pasada. Y no se resbala. Pero bueno, ahora también yendo con zapatilla, para frenar, va perfecto. Entonces, lo primero que hice, lo que os dije, en este modelo, también detalle de KTM, que otras motos no traen, soltamos los tornillos y giramos y tenemos dientes y dientes. Tanto para moto off-road como para, por ejemplo, con zapatilla. Entonces, otro punto a favor para KTM, ¿vale? Que, a ver, otras motos que he tenido también se pueden quitar las gomas, pero esto, sinceramente, no me acaba de convencer. Sí que es verdad que en algunas motos, yo he llegado de otras motos que he tenido, mi Mazda XR5 y alguna más, cuando le quitaba la goma, la plataforma esta, sí que notaba vibración. Esto sí que es cierto. Esta moto no me lo hace, es cierto, o sea, es una pasada. Cuando vamos con zapatilla, por ejemplo, en otras motos que he tenido, suele haber aquí un hormigueo. El motor transmite esa vibración a los posapiés y notas ese brrr, y te hace un hormigueo que es molesto. Y yo pensaba que en esta moto a lo mejor también me lo iba a hacer, porque tenemos un motor 900 con mucha potencia, con mucho par, y dije, bueno, esta moto va a vibrar seguro. Y para nada, mi sorpresa ha sido que es una pasada, no vibra nada. Vamos con el pie y os prometo que no transmite cero vibración, es una gozada. Entonces, chapó por KTM, porque en esta moto ha conseguido quitar vibraciones, yo me quedo loco. Entonces, sí que es verdad que cuando tenemos vibraciones, esto absorbe mucho. La goma, cuando vibra, hace que tu pie vaya sobre la goma, y esa vibración que transmite se queda en la goma y no vayas tan directo aquí. Pero bueno, en esta moto, chapó. Entonces, bueno, hemos anulado las gomas de los posapiés y a ver si los guardo en casa. Bueno, aquí llevamos unas gafas de sol por alguna vez que salimos a dar una vuelta. Crema de sol, diréis, ¿crema de sol? ¿Y esto? Esto porque a veces cuando hago una ruta, ahora va a empezar ya empezará el verano y tal, a veces voy en manga corta y muchos ahora me saldréis los haters, eso no se puede hacer porque eso es un peligro. Vale, si me caigo, me caigo yo. Si me caigo yo, y el que me va a joder los brazos soy yo. Y soy responsable, ¿vale? De eso, pero a veces hace mucho calor y me apetece hacer una ruta en manga corta, que me habéis visto en algún vídeo, y bueno, pues para no quemarme los brazos, llevo mi cremita de sol, ¿vale? Y luego aquí llevo también cinta aislante, que te puede valer para cualquier cosa. Se te rompe, se te cae la moto, se te rompe cualquier cosa, lo que sea. Esto es súper necesario llevar una moto. Ya ves que esto no cuesta nada y esto te puede salvar la vida. Esto y algunas bridas que ahora no llevo en esta moto, se me ha olvidado meter. Siempre llevo las estas
y bridas de plástico. Lo que te he dicho, vas a cualquier sitio, te cae la moto, se rompe una tapa o un cable, lo que sea, necesitas agarrarlo de alguna manera, pues con 2 cinchas y un poco de cinta aislante, esto te salva la vida. Ya veis que esto no es nada. Y luego también cuando hacemos los vídeos motovlog, pues, ¿qué os voy a contar? Para tapar la pantalla y no se vea la velocidad a la que vamos, también suelo usar a veces, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo llevo esto. Y luego también lo que llevo es un inflador. Tuve uno de Xiaomi que compramos, que os hice un vídeo también en el canal, y no me ha acabado de convencer. Porque infla, pero es muy lento. Es muy pequeñito, va a batería, se carga por USB, y ya os digo, infla, y para un apuro, bueno, pero va muy lento. Entonces, claro, ahora cuando nos empezamos a meter en off-road, pues lo que hacemos siempre, yo por lo menos, es bajamos presiones. Las ponemos a 1.8, 1.7, 1.9, ahí andamos. Bajamos presiones, nos metemos en pistas, y cuando salimos de las pistas y necesitamos ir a carretera, ponemos ya su presión adecuada, 2.5, 2.9, lo que lleve, ¿vale? Y le cuesta. Entonces, yo llevo este, que hay muchos en el mercado, ¿vale? Este inflador, que compré por internet, y tiene varias funciones. Bueno, varios racones para probar. Es un inflador normal y corriente, ya os digo, pero infla súper rápido, súper bien, ¿vale? Le metemos... Podemos conectarlo o por 12 voltios, que esta moto también creo que lleva por aquí algún interruptor de 12 voltios. Si no recuerdo mal, aquí tenemos una de 12 voltios. Si vienes aquí con la cámara, decimos aquí a los amigos, esta moto, veis aquí, tenemos entrada de 12 voltios, ¿vale? Enchufaríamos, ¿qué es lo bueno que tiene esta moto? Que esta moto trae entrada de 12 voltios y entrada de USB. Meteríamos la entrada de 12 voltios, enchufaríamos el enchufe, un enchufe rápido aquí, y darle. Y si no, también tenemos entrada de USB. Esta moto viene full equipe completa, ¿vale, chicos? Entonces, esto también, otro punto a favor para KTM, 2 entradas, una de USB y otra de 12 voltios. Entonces, con esto te salva la vida. Tienes un pinchazo, si es pequeño, nada, no le metemos nada, ni un churro, ni nada, yo por lo menos. Giramos la rueda, vemos a ver dónde está el clavo, si pierde poco, inflamos con esto en un momento, y seguramente que nos dé tiempo para llegar a nuestro destino y luego ya reparar el pinchazo más tranquilamente. Si tienes la mala suerte que pinchas y el clavo se ha salido, está claro que se va a salir el aire enseguida, y en cuanto andemos 100 o 200 metros te vas a quedar sin aire. Pero lo normal es que cuando se nos mete un clavo en una rueda, se mantenga. Yo, por mi experiencia, tanto con coches como con motos, suele ser así. Entra el tornillo, un clavo, un tirafondo, un roscachapas, y se mantiene. Entonces, vale, pues va a perder, inflamos y tiramos. Y si no, pues bueno, ahora mismo no llevo, pero tengo que meter porque se me ha olvidado. Pues también el gusanito, que a mí no me gusta, pero bueno, para la moto, bueno, es lo que hay. Para coche yo no lo recomiendo, pero para moto, pues bueno, un gusanito. Ahora he comprado un sistema que os tengo que enseñar, que el otro día los compré también por el Express. Es un tornillo de plástico, viene un kit, valen poco dinero, unos tornillos de plástico, que lo que hace es, quitamos el clavo donde se nos ha metido ese tirafondo, lo quitamos, y ese kit es un clavo, pero en plástico, plastificado, con doble plástico. Yo os lo enseñaré. Metemos con el destornillador, metemos el agujero y nos tapa hasta que reparemos. En vez de meterle el gusano, lo consigo con esos tornillitos de plástico. A ver si os hago el otro día un vídeo, bien con Hugo o yo solo, y os voy a enseñar ese kit que me encantó. Lo vi en Facebook, en algún foro de alguno que lo estaba ya utilizando, y flipé. Hostia, que me dejó aquí el cable, Hugo. Me cago en 10. Y luego también tenemos, si no tenemos alternativa con este inflador, no tenemos alternativa de poner a 12 voltios, también lo podríamos hacer a la batería, ¿vale? Ya veis aquí estos dos cocodrilos, positivo o negativo, ¿vale? Enchufaríamos a batería, sacando el sillón o donde lleve la batería vuestra moto, y podríamos inflar. O sea, tenemos varias opciones para inflar, desde lo que os digo, 12 voltios o como queramos. Entonces, esto es lo que llevo en esta mochila ahora mismo. Seguramente que metamos más cosas, y bueno, pues de momento yo creo que con esto es más que necesario cuando hagamos una ruta llevar estas cositas. Así que nada, esto sería el vídeo por hoy. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo más para el canal, ya sabéis que solemos hacer vídeos de varias cosas. En este caso, pues hoy he tocado un poco así los sitios ocultos de esta KTM, que la verdad va increíble. Es una pasada de motos, lo en serio. Ya sabéis que siempre digo lo mismo con mis motos, pero esta moto te vale para todo, todos los terrenos, para carretera, para off-road, lo que te dé la gana. Tenemos un tamaño cortito, entre ejes,
es muy manejable, no es las típicas Maxi Trails grandes, altas que he tenido y he probado. Esto es algo intermedio, me parece que KTM ha sacado aquí un producto muy interesante, sobre todo para personas como yo, de baja estatura o de pierna más corta, es la moto ideal. Porque ya os dije, ya hicimos la videoprueba de la KTM 890R con mucho recorrido de suspensiones y a mí aquella moto me iba altísima. Pero esta, la verdad que han sacado un producto muy equilibrado para personas de baja estatura, como os digo, me parece la moto perfecta. Así que nada, nos vamos a despedir de aquí ya, Hugo, cojo la cámara y nos despedimos aquí ya con Hugo, ¿verdad, Hugo? Sí. Espero que os haya gustado este vídeo, es un vídeo más, como os digo, para el canal, y nos iremos viendo en siguientes vídeos. ¿Nos despedimos de los amigos, Hugo? Sí. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Chao, chao.